que los miércoles ustedes tienen que revisar los videos y en base a lo de los videos, pues ir pues, teniendo ustedes su propia clase, ¿no? Ven el video, lo van elaborando lo que dice ahí y si tenían dudas me tenían que indicar cómo les fue. Sí, porque no vayan a creer que los miércoles es hora libre y ya, ¿verdad? Se supone que le tienen que avanzar por su cuenta al material. Entonces díganme. Bien, profe, nada más yo tengo una duda respecto a la parte de que dice que las derivadas abren o cierran respecto a un sentido horario o antirario. Eso la verdad no lo entendí. Bueno, vamos a hacer un dibujito por aquí y se los comparto. ¿Sale? Okay. Entonces... Ajá, déjenme ver dónde tengo el problema original de esto. Mm, Muy bien. Ay, no está aquí. Que tenía unas figuras de unos problemas y no hay la que les quería mostrar. Ah, por aquí están. ¿Pueden ver esta imagen? Sí. Muy bien. Este es un mecanismo y pues la idea es que nosotros sepamos analizar cualquier mecanismo sin importar que no sea el que vimos en clase, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Ustedes ya en sus videos vieron lo del análisis cinemático. Ya saben que hay que tratar de aprovechar la geometría que nos dan los problemas y que hay que trazar vectores. Entonces, aquí yo tengo este mecanismo, ¿verdad? Son los cuerpos 2, 3 y 4 y este piso y acá donde está unida la barra sería el eslabón 1, es decir, todo lo que está fijo es el eslabón 1. De eso no hay problema, ¿verdad? No. Entonces, vamos a pensar nosotros en que vamos a trazar los vectores para este mecanismo. Entonces, ¿qué vectores trazarían ustedes?
¿De dónde a dónde? Del origen al punto A. Del origen a A. Bueno, trazamos un vector del origen al punto A. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? De A a B. Un vector de A a B. ¿Qué más? ¿Qué más? Y del origen a B. Y del origen a B. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien eso? Si trazo así, ¿lo voy a poder resolver? No, ¿Por qué no? pues no sé por qué se tomaría en cuenta ese vector, pero pues el vector del movimiento de que es como la corredera, no sé, hace falta allí un vector variable. A ver, no confundan. Eso de vector variable, pues creo que aquí todos los vectores son variables, ¿sí? Todos los vectores tienen algo que cambia. Así que no, no es que haga falta un vector variable, pero si yo trazo un vector de aquí de O2 a B directamente, ¿qué va a pasar? Quizá es como si no se le permitiera el movimiento. ¿Por qué no? Es un vector. Mm, Es un vector, no es un eslabón. Sí, el vector es solamente un recurso matemático. No le estoy poniendo nada físicamente. ¿Por qué no se va a mover? ¿Sí se acuerdan de esto? sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Recuerdan qué pasa cuando defino de esta manera? No, creo que no se podía resolver el sistema. ¿Por qué? El ángulo varía, ¿no? Va ¿Y variando. eso qué tiene que ver? No, digo, pero, o sea, generaba otra variable al final que no ayudaba a resolver. Y Había cuando, más incógnitas, eh, ¿sí? Muy bien. Pues lo mismo está pasando acá y nadie me lo dice. ¿Sale? Eso significa que no lo tienen muy claro. Si ustedes realizan aquí un vector de O2 a B, va a pasar exactamente eso. ¿Por qué? Y lo dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no conocemos ni su magnitud ni su dirección. Bueno, pero eso es más bien una consecuencia, no la causa. ¿Sí? La consecuencia es que no los conocemos, pero ¿cuál fue la causa de que tengamos más incógnitas que ecuaciones? Mm, la posición del eje coordenado.
No. O sea, ¿tú me quieres decir que si los ejes X, Y los pusiera en otro lado, sí podría resolver? ¿Sí? Muevo estos ejes y ya se puede resolver. Pues si los movemos en la dirección de la corredera. Pongo aquí X, Y. ¿Así? Ah, no. O sea, más bien orientarlos. En donde está, Orientarlos. pero solamente girarlo. A ver, es que creo que ustedes se confunden, ¿sale? Se confunden un poquito. Tú me dices que si pongo los ejes así, ¿ya lo puedo resolver? Sí, pero en el origen, o sea, en donde está inicialmente. A ver. Los pongo así, aquí. ¿Y eso en qué me ayuda? Mm, A ver, tengo esto. ¿En qué me va a ayudar? Pues se Así supone como que va a está. estar orientada a la corredera y no vamos a tener esa incógnita. Ah, pero, a Si ver, lo otra vez, tenemos ¿se supone que qué? que está en la dirección de la corredera, ya no tendríamos esa incógnita. Sí lo tenemos que tomar en cuenta, pero no Pero ¿cuál incógnita es definitivamente. la que no vamos a tener? Es que sí lo vamos a tener, pero implícita. Pero ¿cuál variable? ¿Cuál incógnita? La de RB. RB, no, RB sigue estando aquí, mira, ahí está, lo estoy viendo. No, profe, entonces no sé cuál sea la causa para que haya más variables que constantes. Es que no tiene nada que ver la definición del sistema coordenado. El sistema coordenado me va a definir cómo veo estos vectores, Ajá, ¿sí? Es decir, este vector RA, por ejemplo, en lugar de medirlo con este ángulo de aquí, lo voy a medir con este ángulo de acá, pero sigue siendo RA, ajá. ¿sí? Este vector RAB, en lugar de medirlo con este ángulo de aquí, lo vas a medir con este ángulo de acá. Pero sigue siendo ese vector porque así está dibujado. ¿Sí me explico? Sí. Incluso este vector RB sigue teniendo un ángulo, pero en lugar de ser este de aquí, va a ser este. Sin embargo, este ángulo también es variable, ¿sale? Este ángulo de aquí también es variable. Entonces, no quiero que confundan esto de las definiciones. Yo les dije que hay que poner un sistema coordenado. Sí, sí hay que poner un sistema coordenado. Y se puede orientar este sistema en la dirección que a ustedes se les dé la gana. Yo aquí les puse dos ejemplos. Un ejemplo con el sistema alineado con la corredera, como lo mencionas. Ujú. El sistema aquí está alineado con la corredera. Pero acá, si te fijas, el sistema no está alineado con la corredera y de todas formas sí lo pude resolver. Pero no fue por la alineación del sistema. ¿Por qué fue? Que dependía de la posición del pistón.
Lo que me estás diciendo no sé si esté correcto por la forma en la que lo dices. ¿Cómo que Porque depende de la posición? porque iba cambiando conforme se iba moviendo el pistón y ya no era constante. A ver, otra vez, ¿quién? ¿Quién iba cambiando? ¿Quién depende del pistón? El vector RB que estaba cruzado, ese. RB, Ajá. pero eso estaba desde antes. Desde aquí, RB depende del pistón porque va de O al pistón. Digo, pero por eso no se podía hacer de esa forma, ¿no? O sea, no nos daba una cantidad constante y no nos ayudaba. A ver, no. Es que ustedes están mezclando conceptos erróneos con conceptos que sí deberían de tomar en cuenta. No lo tienen bien claro, como que tienen la idea. Pero lo que tú me estás diciendo es que RB depende del pistón y sí, RB depende del pistón, pero aquí no se puede resolver. Entonces, no es esa la respuesta. Tienes que esforzarte un poquito más en tu respuesta. ¿Por qué aquí no se puede resolver? Y acá sí. Y no me digas que es porque depende del pistón, porque es lo mismo. ¿Sale? No tiene que ver el pistón como tal. ¿El vector va al pistón? Sí, pero no depende de eso si lo puedes resolver o no. ¿De qué depende? Con este vector RB no se puede y con esto sí. Es porque trazamos un eje que va directamente en el sentido del eje ¿Trazamos coordenado un Y. qué? ¿Trazamos un qué? Trazamos un vector Un vector, muy bien, trazamos un vector. ¿Y qué en más? en la dirección del eje coordenado Y, haciendo que esto sea constante y tengamos menos cosas. Bueno, tu respuesta está a la mitad, ¿sí? Me respondiste bien pero solo la mitad. Esfuércense un poquito más. Sí, trazamos un vector en la dirección de Y. ¿Y eso qué tiene que ver? Le falta la mitad. Trazaste un vector en la dirección de Y. ¿Y qué más? Y pues otro en la dirección de X. Y volvemos a lo mismo. Sean más específicos. ¿Qué dice el segundo consejo? Aprovechar geometría. ¿Sí? ¿Y en su respuesta me dijeron eso? ¿Me dijeron aprovechar geometría? ¿En su respuesta? ¿Aquí qué geometría estoy aprovechando? Está aprovechando la corredera. A ver, entonces, ¿por qué este sí se puede resolver? ¿Por qué este sí se puede resolver? Porque Porque no tienen la quedaban misma cantidad de variables. ecuaciones tan incógnitas. A ver, eso es una consecuencia. Yo quiero la causa. ¿Por qué se puede resolver?
Yo sé que tiene las incógnitas y las ecuaciones necesarias, por eso se puede resolver. Pero eso es la consecuencia de algo, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿por qué ahora sí tenemos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones? ¿Qué hice? ¿Qué hice aquí que no está aquí? Utilizó dos vectores. A ver, respóndeme un poquito más específico, porque yo puedo usar cualquier dos vectores y no me va a resolver esto. ¿Qué hice? ¿Por qué esto no lo resuelve y esto sí? Porque aprovechó la geometría y tomó en cuenta los catetos adyacentes de lo que era el vector RB. A ver, no son catetos adyacentes, ¿sale? Bueno, De hecho, no creo que exista esa definición de catetos adyacentes, porque no hay un ángulo allí en ese triángulo verde. Entonces, ¿adyacente a qué? ¿Sale? Si tú pones un ángulo, entonces sí puedes decir que es adyacente al ángulo o que no es adyacente al ángulo. A ver, otra vez, ¿qué decía el consejo que les puse hace rato de la diapositiva pasada? que se aprovechara la geometría. Muy bien, entonces que su respuesta tenga que ver con geometría, por favor. ¿Por qué aquí no se puede resolver y acá sí? Y respóndamelo con geometría, con alguna relación geométrica. Porque esto sí se puede resolver, porque esto no. ¿Qué tienen estos dos que no tenga este? Que uno de esos vectores va en dirección de Y. De hecho, este no tiene nada que ver, ¿eh? Yo podría trazar un vector, si hubiera querido, un vector en esta dirección y luego este. Y también lo podría resolver, ¿sale? El vector RB tiene un ángulo que varía y si aprovechamos la geometría y ponemos el vector RB1 sobre la corredera, el ángulo será el mismo siempre. Bien, a ver. Como ya dije, yo aquí puse este vector en la dirección Y porque se me hace más fácil definirlo. Pero no es que vaya en la dirección Y lo que me ayuda, no, lo que me ayuda es que este vector es constante, este vector D es constante. Si yo trazo un vector de aquí a acá, donde este punto también es fijo, ¿por qué es fijo? Porque yo puedo poner un punto donde se me pegue la gana, ¿sale? Y en este caso lo pongo sobre la corredera, que es fija. Si la corredera es fija y el punto está sobre la corredera, también es fijo, ¿sale? Si trazo un vector de aquí a acá, esto se vuelve un vector constante.
No importa que tenga una inclinación cualquiera, el vector es constante. Ahora, el vector que va de este punto, lo voy a llamar C. El vector que va del punto C a B, como me lo acaban de decir, va en la dirección de la corredera. Y por eso es que ese vector solo tiene una incógnita, ¿sale? Porque la corredera es fija en cuanto a la inclinación. Entonces, ustedes deben de entender por qué se hacen las cosas. Pero quiero que lo repasen bien, porque de repente ustedes piensan que porque son dos vectores ya lo puedo resolver. No, sí cambiamos RB por estos dos, pero algo hay aquí que no había acá, y es precisamente lo que me acaban de decir. Hago que un vector sea en dirección de la corredera, ¿sale? Eso es muy importante. Un vector es paralelo a la corredera. Eso es aprovechar la geometría. Entonces, si estamos en este otro, ¿qué va a pasar? ¿O qué está pasando más bien cuando ustedes trazan sus vectores así? Lo que sucede aquí es que no están aprovechando el conocimiento que vieron acá, ¿sale? El mecanismo se ve diferente, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para poder resolverlo? Agregar un vector fijo. No es un vector fijo en sí. Te falta la otra mitad. Un vector fijo como tal no sé si te vaya a ayudar siempre, ¿sale? Lo Es que un necesitan vector. es que, ¿qué dijimos en todo este rato? ¿Qué necesitamos hacer para que esto funcione? Aprovechar Aprovechar la qué. La geometría. geometría. ¿Y cómo voy a aprovechar la geometría? ¿Cómo aprovecho la geometría aquí? ¿Qué estoy así? ¿Qué debo hacer? Tomando en cuenta la corredera. Así es, tengo que tomar en cuenta la corredera. El vector D es fijo porque va a la corredera. Y el vector RB tiene menos variables porque está sobre la corredera. ¿Sale? Tengan en cuenta que hay otros problemas donde las correderas no son fijas. Las correderas también giran o también se mueven. En ese caso, no serán vectores constantes necesariamente, pero sí entiendan que tienen que aprovechar la corredera. ¿Sale? Eso es lo importante. No se aprendan el concepto erróneamente. Tenemos ese, por ejemplo. Son dos barras y esas dos barras tienen un pasador en medio. Las correderas, como pueden ver, están en las barras, por lo tanto las correderas sí pueden girar.
Así que no se queden con ese concepto erróneo de que solo porque va sobre la corredera o con la corredera va a ser constante siempre todo. ¿Sale? Todo depende del mecanismo. Vean este por ejemplo. En este mecanismo, la corredera está dentro de este elemento circular, el cual puede girar libremente. Entonces, no se trata de que sean constantes necesariamente. Se trata de que aprovechen la geometría. Y si aprovechan la geometría, cosas buenas van a pasar con sus incógnitas. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, regresando a este. Así no se va a poder resolver. De antemano, ni le busquen, así no se puede resolver. ¿Qué tengo que hacer? Hagan sugerencias. ¿Qué hacemos? Si yo trazo este vector azul que está aquí, ¿sí? Si yo trazo ese vector azul, no voy a poder resolver con él. De antemano se los digo, no es necesario que lo haga. No se va a poder resolver. ¿Qué tengo que hacer? Trazar un vector del Pues, origen a la corredera, primero. ¿Y luego? Pues de ese punto hasta el punto B. ¿De cuál punto? El vector que va del origen a la corredera. Luego de ahí hasta el punto B. Claro, pero dime más específico hacia dónde quieres que trace ese vector. Voy de O a la corredera. ¿Así? no, al otro extremo. Acá. Bueno, Aquí. y luego, ¿Perdón? que creo ¿En que dónde? eso refería a mi compañero. A ver, ¿pero a dónde? Ahí. Aquí, en esta esquinita. Ujú. ¿Sí? ¿Y por qué aquí? Mm, pues creo que es más conveniente. Bueno, de hecho, trazarlo aquí, trazarlo aquí, trazarlo acá, es casi lo mismo, ¿eh? Si lo trazan aquí, 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 acá, da exactamente lo mismo. Aquí el detalle está en que va a la corredera y en eso están en lo correcto. Pero no están aprovechando al 100 la geometría, ¿sale? ¿Por qué no lo trazo así? Hola, Sí, también se puede. pero no lo quieren así, lo quieren así. Mm, Mejor sobre el eje para cuando hagamos las ecuaciones nos quede más sencillo. A ver, entonces, queda claro que incluso si lo trazaran así, sí se puede resolver, ¿sale? Sí se puede.
porque están trazando hacia la corredera y luego el siguiente vector va a ser sobre la corredera. Entonces, sí se puede resolver. Pero la definición de este vector naranja tendría dos componentes. En cambio, si lo trazo en vertical, ¿cuántas componentes tendría? Una. Una. ¿Por qué? Porque va sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo pueden trazar ustedes hacia donde gusten y si hay solución, si se puede, pero si lo trazo así es un... Hola, hola. Ya se escucha de Hola. nuevo. ¿Sí me escuchan o no? Sí, ya, profe. Ya se le escucha mejor. Muy bien. Entonces, les decía, si ustedes lo trazan de esta manera, sí lo pueden resolver. El vector que está color naranja un poquito más claro es constante. ¿Por qué es constante? Pues porque va de un punto fijo a una corredera fija. ¿Sale? Por eso es constante. Este otro aprovecha la dirección de la corredera, ¿verdad? Y entonces también algo se hace constante, o si no, simplemente no genera más incógnitas. ¿Sale? Entonces, esto ya se podría resolver. ¿Sale? Entonces, tienen que tener ustedes en cuenta todo eso. Ahora, me preguntaban hace rato acerca de la definición de los vectores. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos un vector como este, si vamos a pensar que es el vector de O a A. Si tenemos ese vector, yo lo puedo definir con una magnitud y un ángulo. Le voy a poner, por ejemplo, magnitud RA. Pero ¿qué ángulo voy a utilizar para este vector? ¿Con qué ángulo lo voy a definir? ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Díganme, ¿con qué ángulo lo voy a definir? ¿Con qué ángulo definimos este RA? ¿Con este que se muestra en la figura? Bueno, perdón, se llama θ2. ¿Sí lo ven acá? Sí.
Lo vamos a definir con ese ángulo. Lo vamos a definir con este ángulo. Lo vamos a definir con este ángulo. ¿Con cuál? Pues puede ser con cualquiera, pero el primero que dibujó ya nos daría los signos. ¿Cómo que nos daría los signos? No entendí eso. ¿Qué signos? O sea, lo que es negativo y lo que es positivo. No entender. Explícamelo. Porque no entiendo. A ver. Tengo este ángulo. Teta 2. ¿Qué signos son los que dices? ¿Signos de qué? Al descomponer lo que nos daría menos coseno de RA. Bueno, para empezar, lo tienes mal si me lo estás definiendo de esa forma. No sería menos coseno. Si lo defines con este ángulo, es más y más. ¿Sí? Te invito a que gires este vector alrededor de este punto hasta que el ángulo se vea pequeño y verás que los dos signos deben ser positivos. Pero no me han respondido. ¿Con qué ángulo lo voy a definir? ¿Con cuál lo quiero definir? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con cuál ángulo lo voy a definir? ¿Usamos ese teta 2? Sí, profe. Bueno. Entonces, ustedes ya deberían de haber hecho algunos ejercicios de definición de vectores. Así que todo mundo debe de saber que esto se define con este ángulo como RA coseno de teta 2 en I más RA seno de teta 2 en J. Eso ya debería de ser básico para ustedes. Y por básico quiero decir sabérselo como quien sabe leer una palabra de un letrero. ¿Sale? Es algo que debe ser evidente para ustedes. Si no es evidente que estos signos son positivos, cuidado, significa que no le entendieron tan bien como pensaban. Repásenle. ¿Sale? Pero la definición del vector no es lo que me preguntaron. Lo que me preguntaron es acerca de hacia dónde abre un vector. Entonces, ¿qué pasa con las derivadas? ¿Cuál es la derivada de teta 2 con respecto al tiempo? Teta punto. Ajá. Omega 2 es teta 2 punto. Ahora, omega como tal, nosotros tenemos un vector de velocidad angular. Y esta velocidad, ¿hacia dónde es positiva? ¿En qué dirección sería positiva? Bueno, aquí hay que entender que todos los giros son alrededor del eje que no se muestra aquí. Es decir, tienen eje X, tienen eje Y. Bueno, pues los giros son alrededor del eje K.
¿sí? Saben regla de mano derecha, sus dedos indicando en X, su dedo pulgar hacia afuera del papel y van a girar sus dedos en la dirección que cierra su mano derecha. Esa sería la dirección positiva para giro de mano derecha. Pero vamos a ver hacia dónde crece teta 2, porque omega es el cambio de la variable con respecto al tiempo, cambio de la variable, ¿sale? Quítenle ustedes que es teta punto, no, es cómo crece esta variable respecto al tiempo, ¿sale? Entonces, si yo teta 2 lo defino en esta dirección, ¿hacia dónde debería ser positivo su crecimiento? ¿Hacia dónde? ¿En sentido antihorario? Esa misma dirección. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿están ustedes de acuerdo que como teta 2 se abre en antihorario, si yo la obligo a girar más hacia acá en antihorario, su ángulo teta 2 va a crecer? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí. Muy bien, pues entonces omega 2 será positivo cuando vaya en la dirección en la que se abre el ángulo teta. ¿Sale? Y de la misma manera, alfa 2 será positivo. Sí saben quién es alfa, ¿verdad? Sí. ¿Quién es? La aceleración. Aceleración angular, ¿verdad? Entonces, la aceleración angular también deberá ser positiva cuando vaya en esta dirección. Ahora, no quiere decir que siempre vaya en esta dirección. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo diga que la aceleración es esta, por ejemplo? ¿Qué va a pasar si yo digo que la aceleración va hacia acá? ¿Sería negativa? Va a ser negativa en sus ecuaciones matemáticas, ¿sale? En la vida real simplemente van a decir, son 8 radianes sobre el segundo cuadrado en sentido horario. Ah, pues muy bien, ¿verdad? Tiene magnitud y tiene dirección. Está muy bien. 8 radianes sobre segundo en sentido horario. Pero en sus ecuaciones, ustedes saben que teta 2 habría antihorario y esto es horario, por lo tanto, en sus datos esto será negativo. Eso es lo importante de esto, ¿sale? Aquí en el dibujo de arriba yo estoy indicando los sentidos positivos, mas estos no son sus datos, solo son los sentidos que se indican como positivos. Si el dato es negativo, va en el sentido contrario. O si va en el sentido contrario, ya saben que debe ser negativo. ¿Queda claro? Sí, profe, ya. Muy bien. Ahora, recuerden que les dije que este problema también funcionaba si trazaba el vector acá. ¿Sí recuerdan? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con este vector? Bueno, déjenlo, pongo de otro color. Que se note. Pues creo que solo eso. Bueno, ahí está. ¿Qué va a pasar con este vector naranja más oscuro? Este vector ya dijimos que va a tener una inclinación igual a la de la corredera, por lo tanto ahí se están ahorrando una variable. Pero, ¿qué pasa con su magnitud? Con su magnitud R, no sé, le voy a poner RB1.
esta magnitud de RB1, que es la longitud del vector. ¿Recuerdan que este va a ser un punto fijo porque está sobre una corredera fija? Sí. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la magnitud de RB1? ¿Hacia dónde va a ser positiva su magnitud? Hacia la izquierda. ¿Será? Bueno, tal vez. Ya ustedes me dirán, ¿no? En realidad la magnitud como tal es positiva siempre, es el valor absoluto, es una distancia no dirigida, ¿sale? Pero lo que es su crecimiento, ¿hacia dónde crece RB1? Ahí sí, RB1 crece Sí. a la izquierda, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo diga RB1 punto y sea positivo, ¿qué me va a indicar eso? Que RB1 está creciendo. Que RB1 está creciendo, es decir, que este punto va hacia la izquierda. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en lugar de trazar esos vectores, ustedes hubieran trazado estos? En lugar de trazar estos de la derecha, alguien trazó estos de la izquierda. Otra vez, deben darse cuenta de que este punto de aquí sería fijo también. Este punto de aquí sería fijo también, porque está sobre la corredera. Pero ¿qué hubiera pasado con este RB1 de la izquierda? ¿Hacia dónde sería positivo su crecimiento? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, el sentido de crecimiento de la variable es positivo según cómo definen el vector. Este lo definí de derecha a izquierda, bueno, pues entonces va a ser positivo hacia la izquierda. Pero este lo definí hacia la derecha, bueno, pues entonces va a ser positivo a la derecha. ¿Sale? Entonces, la dirección de crecimiento, pues depende de cómo definieron su ángulo o su vector. ¿Sale? Y en base a eso, más que nada, tienen que checar sus datos. ¿Sí? Ustedes tienen los datos de su problema y aquí les dicen, ¿sabes qué? La velocidad es de tanto, la aceleración es de tanto. Bueno, esos son datos numéricos que de repente les dicen que si va en sentido horario, que si va en sentido antihorario, que si es negativo, pero esto ustedes lo tienen que considerar en función de lo que están definiendo. ¿Sale? Sí, profe. ¿Todo bien? Sí, ya. Todo bien. Bueno, pues entonces lo que ustedes tendrían que hacer aquí sería resolver el mecanismo para encontrar lo que se pide. ¿Sale? De hecho, es buen ejercicio que hiciéramos este. Y por hiciéramos me refiero a ustedes, ¿verdad? Hay que plantear los vectores, hay que definir los vectores y hay que resolver para, dice aquí, la velocidad y aceleración del punto 3, A3. Bueno, en realidad es el punto A, ¿eh? No se preocupen porque diga 3. Velocidad y aceleración del punto A. ¿Y cuál es la velocidad y aceleración del punto B?
Eso es lo que hay que resolver en este problema. Así que, por favor, tracen sus vectores, definan sus vectores, realicen sus ecuaciones. Obviamente será muy necesario que deriven y que vuelvan a resolver en velocidad y en aceleración. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos esto. Entonces, ¿ya lo están haciendo? Hola, hola. ¿Siguen ahí? Sí, profe, aquí estamos. Bueno, pues entonces, por favor, díganme qué están haciendo. Vamos a resolver este mecanismo en velocidad y en aceleración. Pero, independientemente de lo que me pida un problema, yo tengo que saber cuál es mi procedimiento. ¿Qué procedimiento tenemos? Pues primero debemos hacer el marco de referencia, pero ya lo trae, entonces seguiría poner los vectores. ¿Sí? ¿No se brincaron algunos pasos? ¿Seguros que ahí empieza el análisis cinemático? No, tenemos que hacer lo de los eslabones y contar sus grados de libertad. Ah, muy bien. Primero fíjense en los grados de libertad para que sepan qué pueden controlar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eslabones, uniones, ¿cuántos grados de libertad tiene? Ahora, si ustedes ya saben cuántos grados de libertad tiene, pues entonces nos brincamos esa parte, pero si no lo saben, sí conviene que lo verifiquen. Bien. ¿Qué encontraron? ¿Cuántos grados? 1. 1, ¿verdad? Ahora, los circulitos que están aquí no los contaron como cuerpos, ¿verdad? Simplemente dijeron que son pernas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, solo las tomamos como uniones. Muy bien. A eso me refiero como para el ejemplo del que me preguntaron hace rato al inicio.
que los pernos no necesariamente los voy a contar yo como cuerpos. Sé que son cuerpos, pero no me interesa realmente qué les pase a esos pernos. Me interesa el mecanismo grande. Entonces, ojo, en cuanto a movimiento, no me interesa mucho qué le está pasando al pernito porque es un puntito pequeñito por ahí. ¿Sale? Entonces, si ustedes los cuentan como cuerpos, se pueden meter en bastantes problemas a la hora de contar. Hay que tener un poquito de experiencia y saber qué está pasando con esos números, ¿no? Pero si los cuentan solo como uniones, solo hay 4 cuerpos, las 3 barras un poquito más grises de ahí y el cuerpo rígido. Uniones tienen 2 revolutas y 2 prismáticos. Por lo tanto, esto tiene un grado de libertad. Como tiene un grado de libertad, ¿cuántas variables puedo controlar? Una. Una. Ahora, fíjense bien en sus datos. Verán que en sus datos solo hay una variable que pueden controlar. En este caso, vean en los datos geométricos, tienen la medida del eslabón O2A, pero eso no es una variable, eso es una constante. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Que O2A es constante? Sí. Ahora, la medida de AB es necesaria, como lo vamos a ver, por una razón, y es que no conocemos bien a qué altura está la corredera. Si tuviéramos el dato de la altura a la que está la corredera, no necesitaríamos este dato de AB. Entonces, ojo, AB no es constante, pero me lo dan como dato porque de otra forma no podría encontrar yo dónde está la corredera. Sin embargo, AB no es una constante. Sí, sí les queda claro que AB no es constante. Esta distancia AB. Sí, profe. Ese dato ahorita me va a servir para calcular la verdadera constante de mi problema. Θ2 es una variable y es la que voy a controlar, por eso me dan el dato de θ2. Y θ4 en realidad es una constante porque la corredera es constante. Tiene esto fijo. Muy bien. Entonces, si se fijan, θ2 es la variable que controlo y me dan el dato de θ2, también dan el dato de omega 2. Es decir, si yo controlo θ2, pues también controlo su velocidad. Y si controlo su velocidad, también controlo su aceleración. ¿Se fijan? Todas las que tengo de datos son de la variable que controlo. Los demás datos deberían ser datos pues más constantes, ¿verdad? Excepto este de AB, que como ya dije, es porque indirectamente me va a servir para calcular una constante que me está faltando. No van a ver que les falta esa constante hasta que definan los vectores. Muy bien. Entonces, ¿definimos los vectores o ya lo hicieron? Ya lo hicieron, ¿verdad? ¿Ya definieron sus vectores? ¿No? Hola, hola. Probando. En eso estamos. En eso están.
Recuerden que todo lo que no se acaba en clase queda de tarea, ¿eh? Siempre, ¿cómo vamos a definir los otros dos vectores? ¿Qué decidieron? En el eje Y. ¿En el eje Y1? Ajá. ¿Y el otro entonces, así como lo estoy dibujando aquí? Sí. Muy bien. Pues aunque no lo crean, esto es la parte más difícil. Definir bien los vectores para que no tengan más incógnitas de las que necesitan. Para mí lo más difícil es esto, dibujarlos. Muy bien. Entonces ahí está. Pero dibujarlos es nada más la parte sencilla. Díganme, ¿qué sigue? Después de dibujarlos, ¿qué sigue? Hacer el análisis de lazo cerrado. ¿Hacer qué? El análisis de lazo cerrado. De la ecuación de lazo cerrado. Pero ya hiciste más de lo que yo hice, ¿verdad? Porque si no has hecho más de lo que yo hice, todavía no debemos hacerlo de lazo cerrado. ¿Cómo se llama este? Este azul. ¿O cómo se llama este de acá, Rosita? ¿Ya les pusieron nombre? ¿Sí? ¿O no? Es tan fácil como eso. Respondan rápido. ¿Ya les pusieron nombre? Sí, yo propuse el punto C donde se unen esos dos vectores y uno se llama OC y el otro CB. Bueno, ahora, si ya les pusieron nombre,
ya son vectores. ¿Qué necesito para definir un vector? Magnitud y dirección. ¿Ya tienen todos magnitud y dirección en sus apuntes? No. ¿Hola? ¿Ya tienen todos magnitud y dirección? No. ¿No? ¿Y entonces qué pasa? ¿Están esperando a que yo lo haga? ¿O cuál es el procedimiento? Porque, por un lado, si se esperan a que yo lo haga, pues no van a aprender mucho. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? ¿Quieren que yo lo haga? ¿Quieren que lo hagamos entre todos? ¿O qué pasa? ¿O ya lo tienen hecho y no es necesario que me esperen? Todos porque como que hay cosas que todavía no me quedan muy claras. A ver, eso sí es preocupante. ¿Qué dije que necesita todo vector? Dirección y magnitud. Muy bien. Entonces, vamos a definir uno de ellos. ¿Cuál? El vector OA ya nos da la magnitud y la dirección. En OA ya nos da la magnitud y la dirección. Ajá. A ver, que como que sí y no, porque una cosa son los datos y otra muy distinta es tu análisis vectorial, ¿sí? Ok. Es decir, ¿tú ves que yo aquí estoy poniendo los datos? No. Aquí no hay ningún dato, ¿sale? Obviamente viene indicado θ2 para que sepa cuál es el ángulo que me están dando arriba en el texto. Viene indicado quién es omega 2, quién es alfa 2, para que sepa en qué direcciones las están considerando. Pero de ahí en más, esto no lo definen los datos, lo definen ustedes. ¿Sale? Entonces, vamos a definir los vectores. Ojo, los datos que me dieron son cantidades, no son vectores. Me dijeron, θ2 vale tanto. θ2 no es un vector. Me dijeron, OA vale 48 centímetros. Eso no es un vector, eso es una cantidad. ¿Sale? Entonces, no hay que confundir. Nosotros estamos definiendo vectores. ¿Sale? Olvídense de los datos como cantidades numéricas. Ustedes definan los vectores, sigan el procedimiento. No dejen que los datos los distraigan. Entonces, voy a definir el vector de O2 a A. Y como algunos de ustedes ya dijeron, el ángulo ya está aquí. Entonces ese ángulo, pues ya no necesito definirlo. ¿Pero qué necesito?
además del ángulo, para definir un vector, necesito su magnitud. ¿Qué magnitud va a tener este vector de O2 a A? ¿Qué magnitud le pongo aquí? ¿Sí me escucharon? Sí. Muy bien, ¿qué magnitud le pongo? Podría ser RO2A. RO2A. Bueno, nos vamos a acabar más rápido nuestro lápiz, pero sí se le puede poner así, RO2A. Por mí no hay problema. Aunque yo le hubiera puesto mejor R2 o R1 o qué sé yo. Bueno, de hecho R2. ¿Por qué le hubiera puesto R2? Pues porque si se fijan, este cuerpo le llamaron el cuerpo 2. Y todo lo que tiene que ver con ese cuerpo tiene el número 2 en algún lado. Por ejemplo, teta 2, omega 2, alfa 2. Incluso el nombre que ustedes le pusieron tiene un 2, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Entonces, RO2A. Ya le pusimos una magnitud y tiene una dirección. Ya acabamos con ese. Entonces, el vector RO2A, ¿cómo se define? Es RO2A coseno de teta 2. Más seno, bueno, más A ver, ¿le faltó RO2A algo? Aquí me falta algo. Y en I. Y muy bien. ¿Sale? Y ahora sí, ¿qué más? Es más más RO2A. A ver. Seno de teta 2 en J. ¿Sí? Ahora, yo ya les había dicho que con este ángulo es positivo en ambos, pero no se trata de que me lo crean por fe, sino de que sepan que eso es cierto. Muy bien, pues lo mismo que hicieron con este van a hacer con los otros, le van a poner nombre y le van a poner ángulo. Y en función del ángulo definen el vector, ¿sale? Ahora, a lo mejor ustedes lo que no saben es dónde poner los ángulos. Pondré el ángulo aquí arriba, así. O lo pondré así. O lo pondré acá. Tal vez eso es en lo que no se ponen de acuerdo. Se puede poner en muchos lados. ¿Dónde pondrán ustedes el ángulo? Pues la verdad no sé. ¿Sale? Y donde lo pongan nos debería dar a todos el mismo resultado, no importa que alguien lo haga diferente. ¿Quieren que les define el ángulo para que no se pierdan? Sí, Sí, profe. Sí. Bueno, les voy a definir este ángulo. A este le voy a llamar cariñosamente teta 4. Ahora, este ángulo teta 4, ¿en qué cuadrante está para los ángulos? Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante.
En el cuarto. El cuarto, ustedes de tarea lo terminan y avancen todo lo que puedan de análisis de posición, de análisis de velocidades. Pero bueno, lo que puedan. Lo primero es, ya saben, definir constantes y variables, hacer sus tablitas antes de empezar a resolver. Pero avancen de lo más que puedan. Porque si esperan que yo les haga esto paso a paso siempre, pues en realidad no están aprendiendo. ¿Sale? Tienen que hacerlo ustedes. Aquí lo dejamos. Dale, profe. Gracias, profe. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Sigan repasando sus presentaciones si tienen dudas.